Melinda siempre ha sido de sueño ligero. Hasta el más leve susurro podía despertarla en mitad de la noche, pero esta vez estaba agradecida por su sueño ligero. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada cuando oyó a Dylan levantarse silenciosamente de la cama. Una tenue luz procedente de la cocina brillaba a través de la delgada rendija de la puerta del dormitorio, entreabierta. Su marido pensó que estaba dormida. Siempre lo creía así cuando hacía sus llamadas secretas. Melinda se quedó quieta, escuchando cada sonido. Su corazón latía constante y tranquilamente, como resultado de años de práctica en controlar sus emociones en la sala del tribunal. 20 años de trabajo en un bufete de abogados le habían enseñado que el arma más poderosa es la información, recopilada paciente y metódicamente. Sí, cariño. La voz apagada de Dylan llegó desde la cocina. Sé que estás cansada de esperar. La sombra de su figura se reflejaba en la pared del pasillo, una silueta alta con un teléfono en la oreja. Melinda pudo ver cómo se tocaba nerviosamente las gafas con la mano libre, un hábito que aparecía cuando mentía o estaba nervioso. Mañana lo dejaré todo y nos iremos juntos, continuó en un susurro. Ya lo he planeado todo. Los billetes están comprados, el hotel reservado. Melinda sintió que sus dedos apretaban involuntariamente la ropa de cama de seda. La ropa de cama que había comprado el mes pasado, cuando ella y Dylan celebraron su 25º aniversario de boda. 25 años, pensó. ¿Un cuarto de siglo de mentiras? No, cariño, no te preocupes. Nadie sospecha nada, rió Dylan suavemente. Todo el mundo está demasiado ocupado haciendo su trabajo para darse cuenta de nada a su alrededor. En la oscuridad del dormitorio, los labios de Melinda formaron una fina línea. Conocía muy bien su risa, la suave y tranquilizadora que utilizaba para convencer a sus clientes de que le confiaran su dinero. Ahora la usaba con otra mujer. Todo irá bien, susurró. Empezaremos una nueva vida, solos tú y yo. Melinda exhaló lentamente. Un plan empezó a formarse en su mente, claro, metódico, como todos los casos que había aceptado. Recordó el caso Richardson del año pasado. El marido también había pensado que podía huir con todo el dinero y dejar a su mujer sin nada. No había tenido en cuenta una cosa: su mujer era su cliente. La sombra de Dylan se movió y empezó a pasearse por la cocina. Sí, sé que es arriesgado. Su voz se volvió aún más tranquila. Pero lo he pensado bien. El dinero ya se ha transferido a cuentas en el extranjero. Ella nunca lo encontrará. Oh, Dylan, pensó Melinda, siempre me ha subestimado. Recordó todas esas tardes en las que él se quedaba hasta tarde por reuniones importantes, todos esos repentinos viajes de negocios, extrañas llamadas telefónicas. Ahora todo estaba encajando. El clic del interruptor anunció que la conversación había terminado. Melinda cerró los ojos y calmó la respiración. Los pasos de Dylan se acercaban al dormitorio, suaves y cautelosos. El colchón se dobló ligeramente bajo su peso. Siempre dormía sobre el lado derecho, de espaldas a ella. Aquella noche parecía especialmente simbólico. Melinda esperó. 15 minutos después, la respiración de Dylan se hizo profunda y constante. Se había dormido. Solo entonces se permitió abrir los ojos. La luz de la luna penetraba por las persianas, dibujando rayas en el techo. 25 años. Recordó su primera cita, su boda, la compra de esta casa. Todo parecía tan real. Se levantó lentamente de la cama, intentando no molestar a su marido mientras dormía. En su estudio, Melinda cerró la puerta, encendió la lámpara del escritorio y cogió un cuaderno en blanco del cajón. Su letra, como siempre, era limpia y clara. El caso de Melinda Rogers contra Dylan Rogers, fecha 15 de octubre, hora 2:47 AM, testimonio N-1. Conversación telefónica. Anotó cada palabra que pudo recordar, cada detalle, cada tono de su voz. Como abogada,
Conocía el valor de la documentación detallada. Como esposa, sentía cada palabra clavándose en su corazón como una aguja. Pero no le tembló la mano. A las 4 de la mañana, Melinda volvió a la cama. Dylan seguía dormido, inconsciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Se tumbó mirando al techo y pensó en todas las mujeres a las que había ayudado en su carrera. Ahora le tocaba a ella luchar por la justicia. Los primeros rayos de sol empezaban a asomar por las persianas. Pronto Dylan se despertaría, la besaría en la mejilla como de costumbre y se iría a trabajar, pensando que era su último día en esta casa. No sabía que su amante, que no sabía que su mujer existía, ya había concertado una cita en su despacho. No sabía que pronto se descubriría todo su fraude financiero. No sabía que su plan perfecto tenía un fallo fatal. Había subestimado a la mujer que le conocía mejor que nadie. Melinda cerró los ojos y se permitió una leve sonrisa. El juego había comenzado, y ella pensaba ganar. La mañana empezó como de costumbre. Melinda se despertó a las 6, 15 minutos antes que su despertador. Se quedó tumbada mirando cómo la luz del sol llenaba poco a poco la habitación. Dylan dormía plácidamente a su lado, sin darse cuenta de que su conversación nocturna no había pasado desapercibida. Siguiendo su rutina habitual, Melinda se puso su chándal favorito y salió a correr por la mañana. El aire fresco del otoño la ayudó a ordenar sus pensamientos. Corrió por una ruta familiar a través del parque, pasando por el lago donde ella y Dylan solían pasear los fines de semana. Ahora esos recuerdos eran amargos. Cuando volvió a casa, encontró a Dylan en la cocina. Estaba preparando su desayuno tradicional, una tortilla con espinacas y café recién hecho. El aroma familiar del café se mezclaba con algo desconocido. ¿Un perfume nuevo? Melinda tomó nota mentalmente. «Buenos días, cariño», sonrió Dylan mientras le tendía una taza de café. «¿Qué tal la carrera?» «Igual que siempre, gracias», respondió Melinda cogiendo la taza. Su voz sonaba natural, quizá demasiado natural. «Hoy hace más fresco que ayer». Se sentaron a la mesa. La luz del sol entraba por los grandes ventanales de la cocina, creando un ambiente acogedor. ¿Cuántos desayunos como este habían compartido a lo largo de los años? Miles. Y cada vez, todo parecía tan correcto, tan real. «Hoy tengo una reunión importante», dijo Dylan mientras abría el periódico. «Puede que llegue tarde». «Claro que llegarás», pensó Melinda, pero solo contestó en voz alta. «No te preocupes, yo también tengo mucho que hacer». Notó que sus dedos temblaban ligeramente al pasar la página. Un pequeño detalle en el que antes no se habría fijado. Ahora cada gesto que hacía, cada palabra que decía, cobraba un nuevo significado. Después de desayunar, Dylan se apresuró a ir a trabajar. Melinda lo vio entrar en su coche a través de la ventana de la cocina. En el asiento trasero había una chaqueta que nunca antes había visto. Un detalle más en el conjunto. Después de esperar a que el coche de Dylan desapareciera tras la curva, Melinda subió a su despacho. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte donde guardaba los contactos de personas importantes. Entre ellos había una tarjeta de visita que un colega le había dado una vez. Robert Morris, detective privado. La llamada fue breve y profesional. Una hora más tarde, Melinda estaba sentada en un despacho pequeño pero ordenado a las afueras de la ciudad. Robert Morris era un hombre de unos 65 años, de pelo gris y penetrantes ojos grises. Su mirada le recordaba a la de un juez experimentado, igual de atenta y sentenciosa. «Señora Rogers», le indicó con un gesto que se sentara. «¿Qué puedo hacer por usted?» Melinda le contó todo lo que sabía, brevemente, al grano, sin emoción. Un hábito profesional de exponer los hechos. La conversación nocturna, los viajes sospechosos, el perfume desconocido, la chaqueta nueva. Maurice escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno desgastado. Sus ojos parecían ver más de lo que ella le contaba.
¿Cuánto tiempo estás dispuesta a esperar?, preguntó cuando ella hubo terminado. Lo que haga falta para tener una visión completa, respondió Melinda. Necesito saberlo todo. ¿Quién es ella? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué transacciones financieras realiza él? Maurice asintió. He trabajado con muchas esposas traicionadas, señora Rogers. La mayoría de ellas quieren resultados rápidos, armar un escándalo. Yo no soy así, le interrumpió Melinda. Necesito información, completa y precisa. Sonrió por la comisura de los labios. Sí, ya lo veo. Eres abogado, ¿verdad? 20 años de práctica. Eso explica tu enfoque. Abrió su portátil. Mi tarifa es de $500 al día más gastos. Resultados diarios por correo electrónico a una dirección segura. Melinda sacó un sobre del bolso. Una semana de adelanto. Empieza hoy. Salió del despacho del detective y se puso a trabajar. El día estuvo repleto de reuniones con clientes, vistas judiciales y papeleo. Ninguno de sus compañeros notó nada extraño en su comportamiento. Estaba tan serena y profesional como siempre. Por la noche, cuando Dylan llamó para avisar de que iba a llegar tarde, ella respondió con calma y amabilidad. Le pidió que tuviera cuidado en la carretera. Le dijo que no le esperaría con la cena. Al quedarse sola, Melinda se sentó en el despacho de su casa y abrió el portátil. Ya había recibido el primer informe de Maurice en su dirección segura de correo electrónico. Era breve pero informativo. La marca y el número del coche que Dylan había conducido después del trabajo, la dirección del restaurante donde había cenado y una descripción de la mujer con la que se había encontrado. El informe iba acompañado de fotografías claras y profesionales. En ellas se veía a Dylan sentado a la mesa con una mujer joven. Pelo rubio, vestido elegante, joyas caras. Iban cogidos de la mano y hablaban tranquilamente de algo. Melinda contempló las fotografías durante largo rato. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos, que sujetaban el ratón del ordenador, se pusieron blancos de tensión. Respiró hondo varias veces, como había aprendido durante sus años en los tribunales cuando necesitaba mantener la calma en los momentos más estresantes. Abrió su agenda y anotó cuidadosamente todos los detalles del informe de Maurice: hora, lugar, descripción. Después abrió un nuevo documento y empezó a elaborar una lista de preguntas para el detective. El historial de la mujer, su trabajo, sus contactos, sus vínculos económicos con Dylan. A las 12:30 oyó abrirse la puerta principal. Los pasos de Dylan en las escaleras, el crujido de su ropa. Olía a vino caro y perfume de mujer. ¿Sigues despierta?, preguntó, asomándose al estudio. Estoy terminando unos papeles, respondió ella, sin levantar la vista de la pantalla. Es un caso complicado. No te quedes despierta hasta muy tarde, dijo él cariñoso. Necesitas descansar. ¡Qué ironía!, pensó Melinda. Se preocupa por mi descanso cuando está planeando arruinarme la vida. Me voy pronto a la cama, prometió. Cuando los pasos de Dylan se desvanecieron en el dormitorio, Melinda abrió la caja fuerte y sacó una carpeta etiquetada como «personal». Contenía copias de todos sus documentos importantes: el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, los extractos bancarios. A ellos se sumaron el informe del detective y las fotografías. Permaneció sentada en la oscuridad del despacho durante largo rato, mirando la ciudad por la ventana. Las luces de la ciudad nocturna centelleaban como estrellas. En algún lugar de la ciudad había una mujer que creía haber encontrado la felicidad. Una mujer que no sabía que su fuiaba era un hombre casado que planeaba utilizarla del mismo modo que había utilizado a todos los demás. Esto es solo el principio, pensó Melinda mientras cerraba la carpeta. Mañana sería un nuevo día, nuevas pruebas, nuevos pasos hacia su objetivo. Estaba preparada para el juego largo y pensaba ganar. Eran las 10 de la mañana cuando la recepcionista informó a Melinda de una visita programada. La señorita Helen White dice que es urgente, se oyó por el interfono.
Melinda se quedó paralizada un instante al reconocer el nombre del último informe del detective. Era ella, la mujer de las fotografías, la amante de su marido. «Llámala dentro de 10 minutos», respondió Melinda con calma, aunque el corazón se le aceleraba. Aprovechó los 10 minutos para prepararse. Retiró de su escritorio fotografías personales suyas y de Dylan. Sustituyó el café de la cafetera por café recién hecho, pequeños detalles que podían delatarla. Sacó un cuaderno nuevo y se sentó en su enorme escritorio de roble, heredado de su padre juez. Exactamente 10 minutos después, se abrió la puerta. Helen White era aún más hermosa que en sus fotografías. Alta, esbelta, con un peinado elegante y un maquillaje impecable. No aparentaba más de 30 años, casi 15 menos que Melinda. Llevaba una blusa de seda muy cara y una falda lápiz que acentuaba su esbelta figura. «Señora Rogers», preguntó Helen, y Melinda notó que le temblaba la voz. «Señora Rogers», pensó Melinda con amarga ironía, «si usted supiera». «Por favor, siéntese». Melinda señaló la silla que había frente a la mesa. «¿Quiere un café?» «Sí, por favor», contestó Helen, agarrando nerviosamente el asa de su bolso de diseño. Melinda se acercó a la cafetera que había en la mesita junto a la ventana. El aroma del café recién hecho llenó la oficina. Con el rabillo del ojo, vio cómo Helen recorría el despacho con la mirada. Las estanterías de libros jurídicos, los diplomas en las paredes, la vista de la ciudad desde la ventana del 20º piso. «¿Nata?», preguntó Melinda. «Sin azúcar, un poco de nata», respondió Helen. Sus dedos seguían jugueteando nerviosamente con el asa de su bolso. Melinda le dio el café y volvió a su mesa. Hubo un momento de silencio mientras ambas daban el primer sorbo. Melinda esperó a que su visitante se calmara. «Yo acudí a usted porque necesito ayuda profesional», empezó Helen por fin. «Usted viene muy recomendada como la mejor abogada para casos de fraude empresarial». Melinda asintió, manteniendo una expresión neutra. «Cuénteme más sobre su situación». Helen dejó la taza sobre la mesa y abrió el bolso. Las manos le temblaban visiblemente mientras sacaba una carpeta con documentos. «Trabajo como analista financiera en Blue Star Investments», comenzó. «He encontrado graves irregularidades en la documentación y en la actuación de uno de nuestros altos directivos». «Los nuestros», anotó Melinda en su mente. Sabía que Dylan llevaba 5 años en la empresa, ascendiendo rápidamente al puesto de director financiero. «Dylan Rogers», dijo Helen, y Melinda sintió que el corazón le daba un vuelco al oír el nombre de su marido. Realizaba transacciones ilegales con los fondos de los inversores. Se transferían enormes sumas de dinero a través de empresas extraterritoriales. Helen puso documentos sobre la mesa, extractos bancarios, copias de contratos, organigramas. Melinda examinó detenidamente cada papel, tomando notas en su cuaderno. «Cuando descubrí estas irregularidades, primero intenté hablar con él personalmente», continuó Helen. «Nosotros teníamos una relación estrecha. Pensé que le conocía, que podía confiar en él». Melinda apretó con más fuerza el bolígrafo, pero su rostro permaneció impasible. Vio cómo la joven sacaba otra carpeta de su bolso, una personal. Prometió arreglarlo todo. Helen abrió la carpeta, mostrando fotos de sus encuentros, impresiones de mensajes. Dijo que me quería, que nos iríamos juntos, que empezaríamos una nueva vida. Pero ayer encontré por casualidad documentos sobre otras cuentas. Resultó que solo me estaba utilizando para acceder a cierta información. Él también iba a dejarme, pensó Melinda, recordando la conversación telefónica de la noche. Pero tú, querida, fuiste más lista de lo que él esperaba. «No puedo dejarlo pasar». La voz de Helen se hizo más firme. «Tengo que hacer algo». Melinda cogió una de las fotografías, la de Dylan y Helen sentados en un restaurante, cogidos de la mano. El mismo restaurante donde el detective había tomado sus fotos. «¿Por qué acudiste a mí?»,
preguntó Melinda, aunque ya sabía la respuesta. Tienes fama de íntegra, respondió Helen, y me la recomendó el departamento jurídico de nuestro bufete. Dijeron que estaba especializada en este tipo de casos. Melinda asintió. Efectivamente, ella había llevado casos así, sacando a la luz fraudes empresariales. La ironía de la situación era casi insoportable. Una esposa ayudando a su amante a meter a su marido en la cárcel. Señorita White, Melinda cruzó las manos sobre la mesa. Lo que me ha mostrado es realmente grave. Pero tengo que preguntarle, ¿está dispuesta a llegar hasta el final? Estos casos pueden ser muy difíciles y desagradables. Helen se enderezó en su silla. Ya he tomado una decisión. Él no es quien dice ser. No voy a permitir que siga engañando a la gente. Oh, sí, pensó Melinda, realmente no es quien dice ser, y no tienes ni idea de cuánto. De acuerdo. Melinda abrió su diario. Aceptaré tu caso, pero necesitaremos más pruebas. Cuénteme todo desde el principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo notó las primeras transacciones sospechosas? ¿Qué otros documentos tiene? Durante las 2 horas siguientes, Helen contó su historia con todo detalle. Melinda escuchó atentamente, tomando notas. Cada palabra, cada detalle, se sumaba a una imagen de la doble vida de su marido. Supo que Dylan había conocido a Helen en una fiesta de empresa hacía 6 meses, que le había hablado de su soledad, de su deseo de encontrar el amor verdadero. Cuando Helen finalmente se marchó, dejando copias de todos los documentos, Melinda permaneció inmóvil durante largo rato, mirando por la ventana. Ahora comprendía por qué su marido no había cumplido su promesa de huir. Su amante no era solo una muñeca bonita, sino una mujer inteligente y con principios. Una mujer que no temía enfrentarse al estafador. Melinda abrió su caja fuerte y añadió los nuevos documentos a la carpeta existente. Ahora no solo tenía pruebas de adulterio, sino también serias pruebas de delito financiero. Su marido no era solo un mentiroso, sino un auténtico delincuente. Se acercó a la ventana y vio cómo Helen subía a un taxi. Pobre chica, pensó Melinda. Ni siquiera sabe que acaba de confiar su historia a la mujer del hombre que nos engañó a las 2. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Dylan. No esperes llegar tarde a casa esta noche, tengo una reunión importante. Melinda sonrió. Ahora conocía el verdadero motivo de sus retrasos, pero pronto todo cambiaría, muy pronto. El despacho del detective privado Robert Morris parecía aún más pequeño que la última vez, tal vez por la gran cantidad de papeles y fotografías que tenía sobre la mesa. Melinda estaba sentada en un desgastado sillón de cuero, examinando metódicamente cada documento, cada fotografía. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos temblaban ligeramente. «Me temo que hay más, señora Rogers». Morris sacó otra gruesa carpeta de un cajón. Lo que hemos descubierto durante la última semana va mucho más allá del habitual adulterio. Extendió las nuevas fotos delante de ella. Mostraban a Dylan en varios hoteles, restaurantes y complejos turísticos, y siempre con mujeres diferentes. Las fechas de las fotos abarcaban los últimos 3 años. Helen White no es la primera y parece que no será la última, continuó el detective, observando la reacción de la clienta. Su marido tiene un cierto patrón de conducta. Elige a mujeres ambiciosas y solitarias que trabajan en el sector financiero. Las seduce, obtiene acceso a información confidencial y luego utiliza esta información para llevar adelante sus maquinaciones. Terminó Melinda, mirando la fotografía de Dylan besando a una mujer rubia a la entrada del Ritz. Maurice asintió. Así es, pero últimamente se ha descuidado. La señorita White no es la única que ha empezado a sospechar algo. Puso unos extractos bancarios delante de Melinda. Las cifras eran asombrosas. Millones de dólares que se movían entre distintas cuentas desaparecían en empresas extraterritoriales y reaparecían como inversiones legítimas. Son cuentas que abrió a nombre de sus
¿Novias?, preguntó Melinda estudiando los documentos. Algunas, respondió el detective, pero la mayoría están a nombre de testaferros. Toma, echa un vistazo. Desplegó sobre la mesa un gran diagrama dibujado a mano. Las flechas de colores conectaban nombres, empresas, fechas e importes. Cada nueva mujer es una nueva etapa de su plan, explicó Maurice, pasando el dedo por el diagrama. Al principio las utilizaba inconscientemente, simplemente le daban acceso a la información que necesitaba, pero luego empezó a involucrarlos más activamente. Algunas aceptaron cooperar, tentadas por la promesa de riqueza y amor. Melinda miró las fotografías de las mujeres, hermosas, exitosas, confiadas. Cada una de ellas debía de creer que era especial, que con ella todo sería diferente. Y esto es lo más interesante. Maurice puso otro sobre delante de ella. Documentos sobre una propiedad en Sudamérica, comprada a través de una empresa fantasma hace 2 meses. Villa de lujo, playa privada, total privacidad. Y, lo más importante, sin tratado de extradición con EE.UU. Está preparando el terreno para una fuga, dijo Melinda, mirando las fotos de la villa, y a juzgar por el movimiento de fondos últimamente, planeaba hacerlo pronto, quizá incluso esta semana. Melinda recordó la conversación telefónica nocturna que había escuchado. Mañana lo dejaré todo y nos iremos juntos. Ahora se daba cuenta de que no era más que otra mentira, parte de su plan. Hay algo más, vaciló Maurice, que podría ser desagradable. Sacó la última carpeta marcada con un rotulador rojo. Dentro había historiales médicos. Hace 2 años, su marido se sometió en secreto a una vasectomía, dijo el detective en voz baja, en una clínica privada de otro estado. Melinda sintió que se le cortaba la respiración. Todos esos años intentando tener un hijo, todas las visitas a los médicos, todas las pruebas y procedimientos. Les decía a sus novias que no podía tener hijos a causa de una lesión sufrida en la infancia, continuó Maurice. Eso le ayudaba a evitar comprometerse. Melinda colocó lentamente los documentos en una pila ordenada. Sus manos ya no temblaban. Dígame, señor Maurice. Su voz era uniforme y tranquila. ¿En todos sus años de trabajo, ha visto alguna vez algo así? El detective negó con la cabeza. He visto todo tipo de cosas, señora Rogers, pero un engaño de esta magnitud ha estado construyendo este plan durante años, utilizando a la gente como peones en su juego. Y, sin embargo, se las arregló para parecer el marido perfecto y exitoso hombre de negocios. Melinda se levantó y se acercó a la ventana. Quiero saberlo todo, dijo sin darse la vuelta. Todas las mujeres, todas las cuentas, todas las transacciones. Quiero copias de todos los documentos. Eso podría llevar unos días más, replicó Maurice. Algunos de los hilos conducen a otros estados, incluso al extranjero. Hay tiempo de sobra, volvió Melinda a la mesa. Que nadie sepa lo que trama. Esa es su principal debilidad. Empezó a reunir los documentos, doblándolos cuidadosamente en su maletín. Hay algo más que deberías saber, dijo Maurice. Parece que ha empezado a sospechar que alguien le sigue. Lleva 2 días cambiando su rutina, tomando rutas diferentes, comprobando si le siguen. Es por Helen, replicó Melinda. Debe de haberse dado cuenta de que ella sabía algo. Eso podría acelerar sus planes, advirtió el detective. Melinda subió la cremallera de su maletín. Lo sé. Por eso necesito un plan de acción claro. No puedo dejar que huya sin más con el dinero de los inversores. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Maurice. Lo que mejor sé hacer, contestó ella. Reunir pruebas, construir un caso, preparar una trampa. Cree que está jugando al ajedrez, pero no sabe que lleva mucho tiempo siendo un peón en la partida de otro. Saca un cheque del bolso. Esto es por una semana extra de trabajo. Necesito conocer todos sus movimientos, todas sus llamadas, todas sus reuniones. Maurice cogió el cheque y asintió.
Recibirá un informe cada noche. Y tenga cuidado, señora Rogers. La gente que lleva tanto tiempo con una doble vida es capaz de cualquier cosa. No se preocupe, contestó Melinda, dirigiéndose a la puerta. De camino a casa, pensó en todos los años que había vivido con su marido, cada desayuno juntos, cada fiesta, cada te quiero. Todo era mentira. Y ella, abogada experimentada y acostumbrada a fijarse en los más mínimos detalles, no veía nada. ¿O es que no quería verlo? En casa la esperaba Dylan. Estaba sentado en el salón con una copa de vino, mirando unos documentos en su portátil. ¿Un día ajetreado?, le preguntó cuando ella entró. Como siempre, contestó Melinda pasando junto a él en la cocina. Notó que se ponía rígido por un momento, pero se recompuso rápidamente. ¿Algo interesante? Ah, sí, dijo ella, sirviéndose un poco de agua. Aquel hombre llevaba años engañando a todos a su alrededor, pero lo mejor es que no tiene ni idea de que su mundo está a punto de derrumbarse. Suena fascinante, dijo Dylan, volviendo a su portátil. Espero que lo atrapes. Lo haré, dijo Melinda, subiendo a su despacho. En su despacho sacó los documentos del maletín y empezó a extenderlos sobre la mesa. Ahora que sabía la verdad, necesitaba desarrollar un plan de acción claro. Cada paso tenía que estar calculado, cada prueba tenía que ser perfecta. Miró las fotografías de las diferentes mujeres a las que su marido había engañado y sintió no solo el dolor de la traición, sino también determinación. Ella las ayudaría a todas a obtener justicia, y empezaría por Helen White, la chica que tuvo el valor de ser la primera en decir no a sus manipulaciones. Melinda cogió una hoja en blanco y empezó a escribir un plan, paso a paso, detalle a detalle. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Cada prueba tenía que ser comprobada, cada acusación tenía que estar respaldada por hechos. Este sería su caso más importante, y no tenía margen de error. Melinda estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, abrochándose el collar de perlas que le había regalado Dylan en su 20º aniversario de boda. Cada perla parecía ahora tan pesada como una piedra. Se quedó mirando su reflejo, fijándose en cada detalle: el elegante vestido negro, el maquillaje impecable, el peinado. Esta noche tenía que estar especial. Dylan apareció en la puerta del dormitorio, ya vestido con su mejor traje. «Soy el hombre más afortunado del mundo». «Me pregunto a cuántas mujeres habrás convencido de eso», pensó Melinda, pero le devolvió la sonrisa. «Gracias, cariño. Tú también estás estupenda». Ella había sugerido esta cena en el restaurante más caro de la ciudad. «Tenemos que pasar más tiempo juntos», dijo por la mañana, «como antes». Dylan estuvo de acuerdo con un entusiasmo que ahora le parecía falso. La Belle Époque era tal y como ella lo recordaba, lujoso, con luz tenue de velas y música en directo. Les indicaron una mesa junto a la ventana, con una magnífica vista de la ciudad de noche. «¿Champán?», ofreció Dylan, cogiendo la carta. «Por supuesto», contestó Melinda. El camarero trajo una botella de Dom Pérignon y 2 copas de cristal. Melinda observó cómo subían las burbujas, creando una delicada danza dorada a la luz de las velas. «Por nosotros», levantó Dylan su copa, «por la mejor mujer que he conocido». Melinda brindó con él, observando para sus adentros el ligero nerviosismo de sus movimientos. ¿Estaba pensando en Helen? «Háblame de tu día», le preguntó cuando llegaron los aperitivos. «Tenías un proyecto importante, ¿verdad?» «Oh, lo de siempre», contestó él, cortando un trozo de foie gras. «Nada interesante». «Mentira», pensó Melinda. Según el informe del detective, Dylan había tenido hoy una reunión secreta con un representante de una empresa extraterritorial. «Te has acostumbrado tanto a mentir que ni siquiera te das cuenta». «¿Cómo te va?», preguntó. «¿Te sigue preocupando ese caso de fraude empresarial?» «Sí», bebió un sorbo más de champán. «Sabes, a veces es increíble lo bien que la gente puede ocultar su verdadero yo.
llevar una máscara durante años, engañar a los más cercanos. Ella notó que la mano de él temblaba ligeramente cuando se llevó el tenedor a la boca. Debe de ser un negocio fascinante, dijo, intentando sonar informal. Pero no hablemos de trabajo. Hoy es nuestra noche. El camarero trajo los platos principales, langosta para ella y filete para él. Melinda recordó que una vez se habían sentado en el mismo restaurante para celebrar su ascenso a director financiero. Ella se había sentido tan orgullosa de él, tan feliz. ¿Te acuerdas de nuestra primera visita aquí?, le preguntó, observando su reacción. Por supuesto, sonrió él. Llevabas un vestido rojo. Bailamos Moon River. No, pensó Melinda. El vestido era azul y estaban tocando Frank Sinatra. Pero ella le devolvió la sonrisa. ¿Bailamos?, sugirió él mientras la orquesta empezaba a tocar una melodía lenta. Melinda se levantó y dejó que él la llevara a la pista de baile. Le rodeó la cintura con el brazo, un roce familiar que ahora solo le producía amargura. Giraron lentamente al ritmo de la música, y ella pudo oler su colonia, la misma que le había regalado por su cumpleaños. «Estás callada esta noche», notó él. «¿Te parece bien?» «Solo cansada», contestó ella. «He estado trabajando mucho últimamente». «Quizá deberíamos irnos de vacaciones», sugirió él. «A esa villa en Sudamérica», pensó ella. «¿O es una sugerencia para Helen?» «Tal vez», dijo en voz alta. «Pero tengo algo muy importante que hacer ahora mismo. No puedo dejarla». La música terminó y volvieron a la mesa. Dylan pidió el postre, soufflé de chocolate para dos, como de costumbre. Melinda lo observó dividir cuidadosamente el postre en dos partes y pensó en todas las cenas que había tenido con otras mujeres. ¿Había pedido el mismo soufflé con ellas? ¿Les contaba las mismas historias? ¿Tienes un día importante mañana?, le preguntó ella mientras volvían a casa en el taxi. Sí, unas cuantas reuniones importantes, contestó él, mirando por la ventanilla. Puede que llegue tarde. Melinda sabía por el informe del detective que mañana tenía una cita con un abogado especializado en derecho internacional. Un paso más en su plan de fuga. En casa, Dylan les sirvió a ambos una copa de vino. Se sentaron en la terraza a contemplar el cielo estrellado. Había sido su forma favorita de terminar una velada. «Gracias por una velada maravillosa», dijo él besándole la mejilla. «De verdad que tenemos que salir más a menudo». «Sí», asintió ella, «tenemos que apreciar el tiempo que tenemos». Más tarde, tumbada en la cama escuchando su respiración constante, Melinda pensó en todos los papeles que había desempeñado en los tribunales. Defender a clientes, interrogar a testigos, persuadir a jurados. Pero nunca antes había tenido que interpretar un papel tan difícil, el de esposa cariñosa y desprevenida. Sacó su teléfono y envió un breve mensaje al detective. Mañana se reunirá con un abogado. Vigila todos sus movimientos. Luego abrió una carpeta de documentos que guardaba en una caja fuerte en el despacho de su casa. Contenía todas las pruebas de su fraude, todas las fotografías, todos los extractos bancarios. Y ahora se les añadían otros nuevos. Registros detallados de su comportamiento, cada incoherencia en sus palabras, cada pequeña mentira. Melinda sabía que todo cambiaría pronto, pero por ahora ella tenía que hacer su papel. Ser la esposa perfecta y desprevenida. Era su propio juego de engaño y pretendía jugarlo mejor que él. El pequeño café Morning Star, en la esquina de la Quinta Avenida, era el lugar perfecto para reuniones confidenciales. Estaba lo bastante lleno como para no llamar la atención, pero tenía reservados donde se podía hablar con tranquilidad. Melinda estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado, dando vueltas nerviosas a un bolígrafo de plata en las manos, regalo del primer cliente al que ayudó a ganar un caso difícil. Helen White llegó a la hora acordada. Parecía cansada pero decidida. Sentada frente a Melinda, fue directa al grano. «He encontrado más documentos»,
Lo que está pasando es mucho más grave de lo que pensábamos al principio. Melinda asintió y sacó una carpeta de su maletín. Yo también tengo algo que enseñarle, señorita White. Pero antes, tengo que decirle algo. Respiró hondo. Llevaba toda la noche pensando en ese momento. Helen se quedó paralizada, con la cara pálida. Intentó levantarse, pero Melinda le tocó suavemente el brazo. Por favor, escúcheme. No soy su enemiga. Al contrario, quiero ayudarte. ¿Tú lo sabías desde el principio? La voz de Helen temblaba. Me he enterado hace poco, contestó Melinda. Como tú, soy víctima de su engaño, pero ahora tenemos la oportunidad de detenerlo. La camarera trajo el café que Melinda había pedido antes. Cuando se marchó, Helen habló por fin. Me siento tan estúpida. Me dijo que se sentía solo, que nunca había conocido a una mujer como yo. Se lo dijo a mucha gente, dijo Melinda en voz baja, extendiendo las fotos sobre la mesa. Helen miró las fotos de Dylan con diferentes mujeres. Sus manos temblaban. No puedo creerlo. Todo parecía tan real. Es un maestro en esto, replicó Melinda. 25 años de matrimonio y yo tampoco me di cuenta de nada. Pero ahora tenemos la oportunidad de detenerlo. En ese momento, otra mujer entró en la cafetería. Carol Benson, la auditora jefe de la empresa donde trabajaba Dylan. Melinda la había conocido la semana pasada cuando empezó a desentrañar el fraude financiero de su marido. Siento llegar tarde, dijo Carol al sentarse a la mesa. He tenido que esperar a que Dylan se fuera a comer para copiar los últimos papeles. Helen miró sorprendida a la recién llegada. ¿Tú también? Llevo 15 años en la empresa, respondió Carol, y durante los últimos 3 meses he estado reuniendo pruebas contra nuestro estimado director financiero, pero ha sido difícil por mi cuenta. Melinda sacó otra carpeta de su maletín. Ahora somos 3, y cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas. Durante las 2 horas siguientes, analizaron metódicamente los documentos, compararon fechas y analizaron las transacciones financieras. El panorama era asombroso, una trama de fraude de varios años que abarcaba varios países. Está planeando una fuga, dijo Melinda, mostrando los documentos de la villa en Sudamérica. Pero podemos adelantarnos. ¿Cómo?, preguntó Helen. Lo tiene todo planeado. Todos los documentos están bajo testaferros. No todos, sonrió Carol. Cometió un error hace 3 meses. Una de las cuentas la puso a su nombre real. Melinda asintió. Así es, y esta es nuestra oportunidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Sacó 3 teléfonos de su bolso. Son líneas seguras. Las utilizaremos para comunicarnos. Nada de mensajes desde teléfonos personales, nada de conversaciones en el trabajo. ¿Y si sospecha?, se preocupó Helen. Ya lo ha hecho, respondió Melinda. Por eso tenemos que actuar con rapidez. Carol, tú sigue trabajando como siempre, recopilando documentos. ¿Y tú?, preguntó Carol. Y yo seré la esposa perfecta, dijo Melinda sonriendo amargamente, como lo he sido durante los últimos 25 años. Desplegó un diagrama dibujado a mano sobre la mesa. Este es el plan. Tenemos 3 semanas antes de que planee transferir la mayor parte del dinero a cuentas en el extranjero. ¿3 semanas? Helen negó con la cabeza. No es tiempo suficiente. Lo es, dijo Melinda con firmeza, si trabajamos juntas. Sacó 3 carpetas más de su maletín. Hay un plan de acción detallado para cada una de nosotras. Estudiadlo en casa, memorizadlo y quemadlo. Como en las películas de espías, rió Carol nerviosa. Por desgracia, esto no es una película, replicó Melinda, y tenemos que hacerlo bien. Permanecieron sentadas en el café durante otra hora, discutiendo los detalles del plan. Melinda notó el cambio gradual en los rostros de sus nuevos aliados, del miedo y la confusión a la determinación. Una cosa más, dijo Melinda cuando estaban a punto de marcharse. Puede que tengamos que ponernos en contacto con las otras, sus víctimas.
¿Crees que estarán dispuestas a ayudar?, preguntó Helen. Necesitan saber la verdad, contestó Melinda. Y puede que tengan una prueba que necesitamos. Salieron de la cafetería de uno en uno, con pocos minutos de diferencia. Melinda fue la última en quedarse, terminando su café frío y observando cómo empezaba a llover. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dylan. No llegues tarde esta noche. Tenemos una reunión importante. Sabía que era mentira. El detective le había dicho que Dylan tenía una mesa reservada para esa noche en un restaurante de las afueras de la ciudad. Al parecer, para otra cena de negocios. Melinda contestó brevemente. Vale, cariño, cuídate. Luego sacó su teléfono de seguridad y envió un mensaje al detective. Empezando la fase 2. Sigue todos sus contactos. Salió de la cafetería y caminó por la calle lluviosa, agarrando con fuerza su bolsa de pruebas. Tenía mucho trabajo por delante, pero ahora no estaba sola. Tenía aliadas, mujeres igualmente engañadas que querían justicia. Las gotas de lluvia le resbalaban por la cara, mezclándose con las lágrimas que por fin dejaba caer. Lloró por todos los años perdidos, por los sueños destrozados, por la confianza pisoteada sin piedad. Pero eran las últimas lágrimas. Ahora empezaba la lucha. Cuando Melinda volvió a casa, fue directamente a su despacho, puso nuevos documentos sobre la mesa y empezó a construir el caso, metódicamente, profesionalmente, como había hecho cientos de veces para sus clientes. Solo que ahora el principal acusado era su propio marido. Trabajó hasta altas horas de la noche, revisando minuciosamente cada documento y cada prueba. Fuera de la ventana llovía a cántaros y ella estaba construyendo un caso que pondría fin al reino de mentiras en su vida y en las vidas de otras mujeres que habían sido engañadas por Dylan Rogers. El día empezó como de costumbre. Melinda se levantó temprano, preparó el desayuno y besó a Dylan antes de que se fuera a trabajar. Pero hoy iba a ser diferente. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese día, pensando en cada detalle, en cada palabra. A las 10 de la mañana llamó a su marido. «Cariño, hoy me han cancelado la reunión». «Claro», respondió él tras una breve pausa. «¿Dónde quieres que nos veamos?» «Ven a mi despacho a la 1», dijo ella. «Pediré algo especial». No había ningún indicio en su voz de lo que estaba a punto de ocurrir. Había aprendido a mentir tan bien como él. Melinda abrió la caja fuerte de su despacho y sacó un grueso archivo de documentos. Todas las pruebas estaban ordenadas cronológicamente, fruto de meses de cuidadoso trabajo. En el ordenador ya estaba abierto un archivo con extractos bancarios. A la 1:30, Carol llamó. «Todo está listo. Los documentos están en la fiscalía, esperan tu señal». La siguiente en llamar fue Helen. «Estoy en el coche del detective, delante del edificio». «Quédate ahí», dijo Melinda, y «gracias». Se asomó a la ventana. Abajo, la vida estaba en plena ebullición mientras la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en la 20ª planta. La ciudad parecía tan tranquila desde esta altura. A la 1 en punto, la secretaria anunció la llegada del señor Rogers. Melinda respiró hondo y dijo: «Que pase». Dylan entró sonriente, sosteniendo un ramo de sus lirios favoritos. «Sorpresa, pensé que las flores harían especial nuestro almuerzo». «Siempre traes lirios cuando quieres desviar las sospechas», pensó Melinda, pero le devolvió la sonrisa. «Gracias, cariño. Son preciosas». Cogió las flores y las colocó en un jarrón en el alféizar de la ventana. Había otro jarrón al lado, con las rosas que él le había regalado la semana pasada, cuando sospechó por primera vez que ella sabía algo. «He pedido tu sushi favorito», dijo ella, señalando la mesa de conferencias donde ya estaba preparada la comida. Se sentaron a la mesa. Melinda observó cómo él manejaba hábilmente los palillos mientras hablaba de la reunión de la mañana. Sus movimientos eran tranquilos, su voz segura.
Dylan, le interrumpió. Tenemos que hablar. Él levantó la vista de su plato. Por supuesto, cariño. ¿Ocurre algo? Melinda se levantó y se acercó a su mesa. Sí, ha pasado algo. Hace mucho tiempo, sacó la primera foto del cajón de él y Helen en un restaurante. ¿Qué es esto? Su voz permanecía tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente. Esto es el principio, contestó Melinda, colocando la siguiente foto delante de él. Y aquí está el resto. Fotografía tras fotografía de encuentros con distintas mujeres, negociaciones secretas, entrega de sobres. Melinda, no es lo que piensas, empezó él, pero ella le interrumpió. ¿Qué se supone que debo pensar, Dylan? ¿Que todas estas mujeres son solo socias de negocios? ¿Que los millones de dólares en cuentas en el extranjero son solo inversiones? No, negó con la cabeza. Por fin he abierto los ojos. Melinda se acercó al ordenador y giró la pantalla hacia él. Mira, todas tus transacciones, todas tus transferencias. Es un plan muy sofisticado, estoy impresionada. Es información confidencial, se le endureció la voz. No tenías derecho a... ¿Verdad? Se rió con amargura. Tenías derecho a engañarme durante 25 años. Tenías derecho a robar el dinero de los inversores. Tenías derecho a destruir la vida de otras mujeres. Dylan dio un paso hacia la puerta, pero Melinda le dijo, «Ni se te ocurra». «¿Qué quieres?», preguntó él deteniéndose. «La verdad», respondió ella. «Por primera vez en todos estos años, quiero oír la verdad de ti». Él se hundió en la silla. Su confianza empezaba a desvanecerse. «No, no es tan sencillo como parece». «Oh, lo sé». Melinda se sentó frente a él. «Sé lo de la villa en Sudamérica. Sé de tus planes para escapar. Sobre la operación a la que me sometiste para impedirme tener hijos mientras yo pasaba años yendo al médico». Su rostro se estremeció. «¿Cómo?» «No importa». Sacó otro documento de la carpeta. «Fírmalo». «¿Qué es?» «Una confesión», respondió Melinda. «Una admisión completa de todo tu fraude y un acuerdo para devolver el dinero a los inversores». «Estás loco», intentó reírse él. «No voy a firmar nada». Melinda pulsó un botón de su teléfono. «Adelante». La puerta se abrió y Helen y Carol entraron en el despacho. «¿Qué es esto?» Dylan se levantó bruscamente con la cara pálida. «Tu pasado, presente y futuro», contestó Melinda. «Helen me lo ha contado todo sobre vuestra relación comercial. Carol ha aportado pruebas de vuestro fraude en la empresa». «No podéis», empezó él. «Sí que podemos», le interrumpió Carol. «Todos los documentos están ya en la fiscalía. Solo están esperando nuestra llamada». Dylan se hundió lentamente en su silla. «Te lo explicaré todo», empezó. «No es lo que piensas. Tenía un plan». «¿Un plan para huir con el dinero de los inversores?», preguntó Helen. «¿Un plan para abandonar a todos los que confiaron en ti?» Melinda se volvió hacia su mujer. «Podemos solucionarlo. 25 años. ¿Significa eso algo?» «Sí», respondió ella con calma. «Significa que he pasado 25 años mintiendo. Pero eso termina hoy». Le puso el bolígrafo delante. «Tienes elección. Puedes firmar una confesión, devolver el dinero y tener la oportunidad de una condena más corta, o entregamos todas las pruebas a la fiscalía y te condenan a la pena máxima». «Es un farol», dijo él, pero le temblaba la voz. Melinda sacó su teléfono y marcó. «¿Fiscal Baker?» «Sí, soy Melinda Rogers. Estamos listos para...» «Espere». Dylan cogió un bolígrafo. «Yo firmaré». La sala se quedó en silencio mientras leía el documento. Le temblaron las manos al firmar. «¿Y ahora qué?», preguntó, dejando el bolígrafo. «Ahora vas a ir con el detective», contestó Melinda. «Te va a llevar a la fiscalía, donde vas a repetir todo lo que has escrito aquí». «¿Y tú?», sonó por primera vez en mucho tiempo con verdadera emoción en la voz. «Y por fin voy a empezar a vivir», dijo ella, quitándose el anillo de casada. «Sin ti».
Cuando la puerta se cerró tras Dylan y el detective, Melinda se hundió lentamente en una silla. Helen se acercó y, en silencio, le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó Carol. No, respondió Melinda con sinceridad. Miró los lirios del alféizar, su último regalo, su último intento de manipulación. ¿Sabes qué?, dijo, poniéndose de pie. Tomemos un café. Tenemos mucho de qué hablar. La sala estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para ver el juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Melinda estaba sentada en primera fila, irradiando calma y confianza, aunque temblaba por dentro. A su lado estaban Helen y Carol, sus aliadas en esta larga lucha. Cuando Dylan fue presentado, la sala se quedó en silencio. Su aspecto era diferente. Ropa gris de presidiario en lugar de trajes caros, barba de unos días en lugar de un rostro inmaculadamente afeitado. Pero sus ojos seguían irradiando la misma confianza en sí mismo, como si aún creyera que podía salirse con la suya. «Pónganse en pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Wilson, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. Melinda conocía su reputación, justa pero dura, sobre todo en casos de fraude financiero. «El Estado contra Dylan Rogers», anunció la juez. El fiscal Baker se puso en pie. Era un abogado con experiencia especializado en casos de fraude empresarial. «Señoría», comenzó, «nos enfrentamos a uno de los mayores delitos financieros de la historia de nuestra ciudad. A lo largo de muchos años, el acusado, Dylan Rogers, creó un elaborado plan de fraude, utilizando su cargo de director financiero para robar millones de dólares a los inversores. Se acercó a una gran pantalla que mostraba el flujo de fondos. Permítanme demostrar cómo funcionaba este esquema». Durante las 2 horas siguientes, el fiscal reveló metódicamente todos los detalles del fraude de Dylan. Extractos bancarios, documentos falsificados, testimonios de inversores engañados, todo daba la imagen de un delito a gran escala. Melinda escuchaba atentamente, aunque conocía todos los detalles de memoria. Ella misma había ayudado a preparar la mayoría de las pruebas, pasando noches en vela analizando documentos. Y ahora, el fiscal se volvió hacia el jurado. «Me gustaría llamar a mi primer testigo, la SRA, Melinda Rogers». Melinda se levantó y se dirigió con confianza al estrado. Tras prestar juramento, se sentó, sintiendo los ojos de Dylan clavados en ella. «Señora Rogers», empezó el fiscal, «cuéntenos cómo descubrió el fraude de su marido». Melinda respiró hondo. «Todo empezó con una conversación telefónica que oí una noche. Habló con claridad y tranquilidad, sin omitir ni un solo detalle importante. Sobre la conversación nocturna, sobre las sospechas, sobre la investigación. Y usted afirma», continuó el fiscal, «que el acusado no solo robó el dinero de los inversores, sino que también engañó sistemáticamente a las mujeres, utilizándolas para obtener información confidencial». «Sí», respondió Melinda, «tenía un patrón. Elegía a mujeres solteras y con éxito que tuvieran acceso a información financiera. Las cortejaba, conseguía la información que quería y luego...» «Protesto», saltó el abogado de Dylan. «Eso es especulación, no está respaldado por pruebas». «Denegada», dijo el juez. «Tenemos declaraciones juradas de varias mujeres que confirman estos hechos». Melinda continuó su testimonio. Habló de la operación que Dylan le había hecho en secreto, de los años que había intentado quedarse embarazada sin saber la verdad, sobre la villa en Sudamérica donde planeaba escapar. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio, el abogado de Dylan intentó hacer tambalear su testimonio. «Señora Rogers, ¿no podría ser que usted no fuera más que una esposa celosa que decidió vengarse de su marido?» Melinda le miró directamente a los ojos. «Durante 25 años fui una esposa fiel. Le apoyé, confié en él, le defendí.
pero también soy abogada con 20 años de experiencia, y cuando encontré las pruebas del delito, hice lo que tenía que hacer, entregarlo a la justicia. Helen subió al estrado después de ella. Contó cómo conoció a Dylan, cómo se ganó su confianza, cómo descubrió accidentalmente los documentos sobre su fraude. Me dijo que me quería, le temblaba la voz, que empezaríamos una nueva vida juntos, y luego descubrí que se lo había dicho a muchas mujeres. Carol testificó sobre el aspecto financiero del caso. Como auditora jefe, explicó con detalle cómo Dylan ocultaba sus transacciones, cómo transfería dinero a través de empresas fantasma. El detective Morris proporcionó fotografías y grabaciones de vigilancia. Los funcionarios del banco confirmaron las transacciones ilegales. Uno a uno, los testigos revelaron la profundidad del engaño de Dylan Rogers. El tercer día del juicio le tocó testificar a Dylan. «Señor Rogers», empezó el fiscal, «se declara culpable». Dylan miró a Melinda y luego al jurado. «Yo admito que cometí algunos errores en la gestión de las finanzas de la empresa, pero todo fue por el bien del desarrollo del negocio. Nunca pretendí...» «Conteste a la pregunta», lo interrumpió el juez. «¿Se declara culpable de fraude financiero?» Dylan bajó la mirada. «Sí». «¿Y de utilizar su cargo en beneficio propio?» «Sí». «¿Y de engañar a inversores y empleados?» Cada sí parecía más silencioso. Melinda vio cómo su máscara de confianza se desmoronaba, cómo emergía el verdadero rostro de un hombre que por fin se había enfrentado a las consecuencias de sus actos. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala se llenó de un tenso silencio. Melinda se sentó erguida, sintiendo el apoyo de las mujeres que estaban a su lado. Habían llegado tan lejos juntas y ahora esperaban que se hiciera justicia. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 2 horas. Cuando volvieron, el miembro más antiguo del jurado se puso en pie. «Señoría, hemos llegado a una decisión unánime. Declaramos al acusado culpable de todos los cargos». El juez Wilson asintió. «Señor Rogers, póngase en pie». Dylan se puso en pie, con los hombros caídos. Teniendo en cuenta la gravedad de sus delitos, el carácter sistemático del fraude y el gran número de víctimas, comenzó el juez, el tribunal le condena a 15 años de prisión, con confiscación de bienes y la obligación de restituir todos los fondos robados. Hubo una ovación en la sala. Melinda permaneció inmóvil mientras veía cómo los guardias se llevaban a Dylan. En el último momento, se dio la vuelta intentando encontrarse con sus ojos, pero ella se apartó. Al final de la vista, el fiscal Baker se acercó a ella. «Señora Rogers, ha hecho un trabajo brillante. Sin sus pruebas y su testimonio, no habríamos podido demostrar su culpabilidad de forma tan convincente». «Solo cumplía con mi deber», respondió ella, «como abogada y como ser humano». Al salir del juzgado, Melinda sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El sol le cegaba los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo no intentó esconderse de su luz. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Helen. Melinda sonrió. «Lo que mejor sé hacer, ayudar a la gente a que se haga justicia». Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que ayudar a recuperar el dinero de los inversores y apoyar a las demás mujeres que se habían visto perjudicadas por el engaño de Dylan. Pero ahora estaba libre de las mentiras que habían envenenado su vida durante 25 años. Y esa era la victoria más importante de todas. Una pequeña casa a las afueras de Wilmington recibió a Melinda con olor a pintura fresca y madera vieja. Se quedó de pie en medio del salón vacío, mirando los rayos del sol de la mañana que brillaban a través de las ventanas, dibujando patrones en el suelo de madera. Era su nuevo comienzo, modesto pero real. Después de vender su lujosa mansión y la de Dylan, la mayor parte de los beneficios fueron a compensar a los inversores. Decidió comprar esta casa antigua pero acogedora. 2 plantas, un pequeño jardín, un viejo manzano bajo la ventana,
Aquí todo respiraba la paz que tanto había echado de menos en los últimos años. Los muebles llegarán esta tarde, dijo Helen entrando en la habitación con 2 tazas de café. ¿Estás segura de que no quieres contratar a un diseñador? Melinda negó con la cabeza mientras tomaba una taza caliente. No, quiero hacerlo todo yo misma. Cada rincón, cada detalle, tiene que ser decisión mía. Salieron a una pequeña terraza donde había un viejo banco de madera, lo único que quedaba de los anteriores propietarios. ¿Sabes?, dijo Helen tras una pausa, nunca pensé que acabaría así. Cuando vine por primera vez a su despacho. La vida rara vez transcurre según lo planeado, replicó Melinda, sonriendo, pero a veces sus giros y vueltas nos llevan a donde necesitamos estar. Han pasado 3 meses desde el juicio, 3 meses de una nueva vida, libre de mentiras y engaños. Melinda siguió trabajando en su bufete, pero ahora se centraba en casos de ayuda a mujeres que habían sido víctimas de un fraude financiero. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carol. Reunión a las 3 confirmada. Todo el mundo estará allí. ¿El grupo de apoyo?, preguntó Helen, al ver que Melinda sonreía al leer el mensaje. Sí, asintió Melinda. Hoy se incorporan 2 nuevos miembros. ¿Sabes? Desde que la historia de Dylan se hizo pública, muchas mujeres han pedido ayuda. Resulta que hay muchos más casos de los que pensábamos. Empezó un grupo de apoyo casi inmediatamente después del juicio. Al principio eran solo ellas 3, ella, Helen y Carol. Luego se unieron otras mujeres afectadas por Dylan. Te has convertido en un símbolo de esperanza para muchas, dijo Helen. Has demostrado que no solo se puede sobrevivir, sino ganar. Melinda se miró las manos, donde el anillo de casada que había llevado durante 25 años le había dejado una sutil marca en el dedo. ¿Sabes qué es lo más duro?, dijo en voz baja. No es el engaño en sí, es la forma en que te hace dudar de ti mismo, todo lo que sabes, todo lo que crees. Helen asintió. A veces me despierto por la noche y me pregunto cómo no me di cuenta, cómo pude estar tan ciega. No estábamos ciegas, respondió Melinda con firmeza, y eso no tiene nada de malo. Lo que está mal es que alguien decidiera utilizar esa confianza. Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza. Abajo, el jardinero que había contratado estaba quitando la maleza. ¿Ves ese árbol? Melinda señaló un viejo manzano. Está descuidado, cubierto de maleza, pero está vivo. Solo tenemos que cortar las ramas muertas, darle luz y espacio, y volverá a florecer. Helen sonrió. Siempre sabes encontrar la metáfora adecuada. Un hábito profesional, rió Melinda. Años de discusiones en los tribunales te enseñan a elegir las palabras. Volvieron a la casa. Melinda sacó el portátil del bolso y lo extendió en el alféizar de la ventana, ya que necesitaba prepararse para la reunión de hoy del grupo de apoyo. ¿Cómo va el nuevo caso?, preguntó Helen, fijándose en las carpetas de expedientes. Es complicado, pero vamos avanzando, respondió Melinda. Otra historia de confianza y traición. Pero ahora conozco todas las señales, todos los pequeños detalles que antes podría haber pasado por alto. Abrió una carpeta con notas sobre el nuevo caso. La historia era dolorosamente familiar. Un empresario de éxito, inversores crédulos, un complejo plan de fraude. Me he apuntado a un curso de jardinería, dijo de pronto Melinda, levantando la vista de su papeleo. ¿En serio?, se sorprendió Helen. Nunca se me había ocurrido. A mí tampoco, sonrió Melinda. Sabes, hay algo terapéutico en trabajar con la tierra, en ver crecer algo bajo tus manos. Se acercó a la ventana y señaló el terreno bajo el manzano. Quiero hacer aquí un jardín de flores, rosas, lavanda, quizá algunas peonías, algo alegre y vivo. ¿Y aquí? Helen señaló la zona vacía cerca de la terraza. Eso será un huerto, contestó Melinda. Siempre he querido cultivar mis propios tomates y hierbas. Dylan siempre decía que era una tontería, que era más fácil comprarlo todo en la tienda.
Le tembló la voz al oír el nombre de su exmarido, pero enseguida se recompuso. Ahora puedo hacer lo que quiera, aunque a alguien le parezca una tontería. Sonó el timbre y entregaron los primeros muebles. Ella y Helen pasaron las horas siguientes arreglándolos, discutiendo sobre el color de las cortinas y la posición de las estanterías. ¿Sabes qué es lo que más me ha impresionado?, dijo Helen cuando por fin se sentaron a descansar en el nuevo sofá. Melinda pensó: la ira es una reacción natural, pero te envenena por dentro. Decidí utilizar mi experiencia para ayudar a los demás. Es mucho más útil que malgastar energía en odio. Se levantó y se acercó a la estantería donde ya estaban alineados sus libros de derecho favoritos. La vida me ha dado una segunda oportunidad, dijo pasando el dedo por el lomo de los libros, y pienso aprovecharla al máximo. Por la noche, Carol llegó con una botella de vino y una caja de pizza. Pensé que no te apetecería cocinar después de la mudanza. Se sentaron en la terraza a contemplar la puesta de sol. Un manzano proyectaba una larga sombra sobre la tierra recién cavada del futuro jardín. Por un nuevo comienzo, alzó su copa Carol. Por la verdad, añadió Helen. Por nosotras, dijo Melinda. Por las mujeres que encuentran la fuerza para empezar de nuevo. Cuando oscureció, encendieron velas. Melinda miró las luces que bailaban en el aire del atardecer y sintió una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba donde quería estar, haciendo lo que creía correcto. Ya casi es hora de irnos, dijo Carol mirando el reloj. La reunión del grupo de apoyo es dentro de 1 hora. Melinda se levantó. Sí, tengo que prepararme. Hoy tengo una reunión importante. Se dirigió a su nuevo despacho, una habitación pequeña pero luminosa con una ventana que daba al jardín. Su título de abogada ya estaba colgado en la pared y una fotografía de ella con Helen y Carol después del juicio, cansadas pero felices, estaba sobre el escritorio. Mientras se preparaba para la reunión, Melinda pensó en todas las mujeres que vendrían hoy, cada una con su propia historia de dolor y traición, cada una con su propio camino hacia la curación, y estaba dispuesta a ayudarlas en ese camino, igual que la había ayudado a ella. Esta era su nueva vida, no solo una existencia sin Dylan, sino algo mucho más, una vida llena de sentido, de ayuda a los demás y, lo más importante, de verdad. La reunión vespertina terminó con conversaciones tranquilas y cálidas despedidas. Las mujeres salieron de casa de Melinda intercambiando abrazos y promesas de apoyarse mutuamente. En el umbral de la puerta, mientras veía marcharse a la última invitada, sintió que su corazón se llenaba de orgullo por ellas y por sí misma. Antes pensaba que su vida había terminado, pero ahora sabía que no había hecho más que empezar. De vuelta en la casa, Melinda apagó las velas y abrió la ventana, dejando entrar la fresca brisa nocturna. En la oscuridad, solo se veía la silueta del viejo manzano, pero sus sombras ya no parecían tristes. Le recordaron el poder del renacimiento, la capacidad de volver a la vida incluso después de las heridas más profundas. Se acercó a la ventana, respiró el aire fresco y sonrió. Mañana sería un nuevo día y traería nuevos retos y oportunidades. En su cama, Melinda se cubrió con una cálida manta y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía no solo libre, sino completa. Había encontrado su lugar en el mundo, su fuerza y su propósito. La vida nunca volvería a ser igual, pero ahora sabía con certeza que algo bueno estaba por llegar.